Hoy iniciamos en esta lección eh, las respuestas a las preguntas que varios hermanos y hermanas enviaron al hermano Oscar, el evangelista de la iglesia en Villa María, a razón pues, del debate que se presentó con el hermano Lorenzo Luébano y este servidor. Para los que apenas están entrando, les hago saber que no tengo prisa. No voy a dar una respuesta de 3 minutos o de 5 minutos, sino que voy a procurar presentar la argumentación a cada una de las preguntas que se enviaron a fin de poder cubrir todos los aspectos de ella. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta. El hermano Ramón del Carmelo Carballo, de Managua, Nicaragua, envió la primera pregunta y solicitaba que la respondiera este servidor, Jaime Restrepo. La primera pregunta que le hacía era, ¿se puede volver a casar el repudiado por adulterio? Y la segunda pregunta era, Mateo 19:9, ¿es o no es parte del Nuevo Testamento? Vamos a empezar entonces con la primera. ¿Se puede volver a casar el repudiado por adulterio? Ahora, es una pregunta directa que hizo el hermano. Y una respuesta directa es sí se puede volver a casar el hermano que fue repudiado por fornicación. Ahora, es una respuesta directa de parte mía, porque la pregunta de él fue una pregunta directa. Ahora, el hermano no preguntó por qué se puede volver a casar el repudiado por adulterio. O no hizo esta pregunta que yo sí la coloco. ¿Cómo demuestra usted que el repudiado por adulterio se puede volver a casar? Ahora, él no hizo esas preguntas. Su pregunta fue directa, clara. ¿Se puede volver a casar el repudiado por adulterio? Y mi respuesta es sí. Aunque él no hizo las otras preguntas de las que mencioné hace un momento, ¿por qué se puede volver a casar el repudiado por adulterio? ¿O cómo demuestra usted que el repudiado por adulterio se puede volver a casar? Bueno, las voy a responder en esta parte que sigue. Deuteronomio 24 es la base. Es el texto principal en el Antiguo Testamento donde Moisés presentó la regulación de Dios con respecto al matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Mano Diego, es tan amable y me colaboras ahí dándole acceso a las personas que van llegando. Por favor, hermano. Deuteronomio 24 en el verso 1 y 2 escribió Moisés: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Ahora, mire lo que está diciendo aquí Moisés: que la mujer que ha sido repudiada por cosa indecente, a quien se le ha entregado una carta de divorcio, ha sido despedida de su casa, dice que podrá ir y casarse con otro hombre. Pero vamos a enfocarnos, primero que todo, en las últimas líneas del versículo 1. Dijo Moisés: a esa esposa en la cual él halló alguna cosa indecente,
Dijo, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. La carta de divorcio. La carta de divorcio era para protegerla, porque era para aclarar su condición de mujer libre. Por eso debía ser un documento escrito. Por eso dice, le escribirá carta de divorcio. No era una simple declaración oral, no. Debía tener un documento escrito y debía serle entregada personalmente. Y como dice ahí, se la entregará en su mano. No era que se le mandaba con un amigo o con un mensajero, no, se la entregará en su mano. Ahora, el texto describe cuidadosamente este procedimiento para declarar que estos divorcios consecutivos son totalmente correctos. El señor Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, hablando de el fondo histórico de la carta de divorcio, escribió: en un principio, el documento de divorcio era muy sencillo. Decía algo así: sea esto por mi parte tu escritura de divorcio y carta de despido y documento de liberación para que te puedas casar con quien quieras. Miren lo que dice. Él, el señor Barclay, nos escribe teniendo en cuenta el fondo histórico para que te puedas casar con quien quieras. Y sigue diciendo el señor Barclay, en tiempos posteriores, el documento llegó a ser más elaborado. El día tal, de la semana tal, del mes tal, año tal del mundo, según el cálculo al uso en el pueblo de X, situado junto al río X, yo, AB, hijo de CD, y conocido como fulano de tal, presente este día tal, natural del pueblo tal, actuando por libre voluntad y sin coacción, te repudio, devuelvo y divorcio a ti, EF, hija de GH, conocida por tal nombre, que has sido hasta el presente mi mujer. Te despido ahora, EF, hija de GH, para que seas libre y puedas a tu gusto casarte con quien quieras. Sigue diciendo el señor Barclay, en los tiempos del Nuevo Testamento se requería un rabino cualificado para redactar este documento. Posteriormente era aprobado por un tribunal de 3 rabinos y luego se archivaba en el Sanedrín. Pero el proceso de divorcio seguía siendo en general sumamente fácil y a discreción exclusivamente del marido. Ahorita quiero leerles eh, una muestra que se encuentra en la International Standard Bible Encyclopedia de lo que era la carta de divorcio. Una copia tomada de la Mishnah hebrea, lo que era la carta de divorcio. Dice así: en el día X de la semana X, en el mes X, en el año X, del inicio del mundo, acorde al cálculo común en la provincia de X, yo, fulano de tal, el hijo de fulano de tal, por cualquier nombre que pueda ser conocido, del poblado de X, con todo el consentimiento de la mente y sin alguna coacción, me he divorciado. He despedido y expulsado a fulana de tal, hija de por cualquier nombre que seas llamada, del poblado de X, quien ha sido mi esposa hasta ahora. Pero ahora te despido a ti, fulana de tal, la hija de fulano de tal, por cualquier nombre que seas llamada, del poblado de X.
de manera que eres libre en tu propia disposición para casarte con alguien desde este día para siempre. Por tanto, eres libre para cualquiera que quiera casarse contigo. Sea esta tu carta de divorcio de mi parte, un escrito de divorcio y expulsión acorde a la ley de Moisés e Israel. Y firmaban dos testigos. Recuerden, la carta de divorcio era para proteger a la mujer y para aclarar su condición de mujer libre y que podía casarse con otro hombre sin infringir la ley de Dios, sin pecar. Debía ser un documento escrito, no simplemente una declaración oral, y debía ser entregada personalmente en su mano. El hermano E.M. Sir, en su comentario de la Biblia, con respecto a Deuteronomio 24, 1 y 2, escribió lo siguiente: la ordenanza, en este caso, no se centraba tanto en la idea de que un hombre estuviera separando a su esposa, sino en la justicia que se le debía al tener un documento de divorcio que demostrara públicamente que no era una desertora. El acta de divorcio podría no ser muy favorable para ella en cuanto a su conducta en general, pero la protegería de la acusación de abandono. Entonces, si a pesar, entonces, si a pesar de la objeción de su esposo, otro hombre estuviera dispuesto a tomarla, sabría que no le estaba quitando la esposa a nadie. El procedimiento era muy sencillo. El mismo texto de Deuteronomio 24, versículo 1, dice: 1, le escribirá carta de divorcio. 2, esa carta de divorcio se la entregaría en su mano, no se la mandaría por correo o con un mensajero, no. Personalmente tenía que entregarla en su mano. Y 3, la despedirá de su casa. Matthew Henry, en su comentario bíblico respecto de este pasaje, escribe lo siguiente: la ley ordenaba que el comunicado de repudio se diera por escrito, ya que las palabras pueden proferirse precipitadamente en un momento de ira. El escrito debía, además, formalizarse delante de testigos, lo cual demandaba la intervención de la autoridad pública. El marido debía poner el documento en manos de ella, lo que le obligaba también de algún modo a proveerla de lo necesario. Una vez repudiada, ella podía casarse con otro, que es lo que Moisés escribió en el versículo 2. El divorcio disolvía el matrimonio como podría haberlo hecho la muerte. Por eso, carta de divorcio es literalmente en hebreo escrito de amputación, para dar a entender una especie de operación quirúrgica para separar lo que era una sola carne. Ahora, mire lo que dice ahí. Literalmente, carta de divorcio en hebreo es escrito de amputación. Ya no estaban conectados. No había nada que los enlazara o que los mantuviera sujeto el uno al otro. No, había ocurrido una amputación, una separación total. Tal como dice el señor Matthew Henry, da a entender una especie de operación quirúrgica para separar lo que era una sola carne.
palabra hebrea para carta de divorcio es esta que ustedes están viendo ahí en pantalla, que significa escrito de amputación. Señor Strong, en su diccionario de palabras hebreas y arameas, nos explica: cortar. Carta de divorcio es cortar del vínculo matrimonial. Eso es divorcio, divorcio, repudio. El señor Vine, en su diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, escribe: se refiere queritud, que es la palabra hebrea para carta de divorcio, que significa escrito de amputación, se refiere a una carta de divorcio. El vocablo tiene que ver con un documento por el que se corta un matrimonio. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella y sucede que ella no le agrada por haber él hallado en ella alguna cosa vergonzosa, le escribirá una carta de divorcio, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Señor Strong nos dice que la palabra queritud es proveniente del hebreo karat. ¿Y qué significa karat? Raíz primaria: cortar, cercenar, rebanar, separar. Por implicación, destruir o consumir, especialmente pacto. Hacer una alianza o convenio original al cortar carne y pasar entre los pedazos. Y sigue diciendo: acabar, alianza, amputar, apartar, arrebatar, borrar, cortador, cortar, derribar, desaparecer, deshacer, destruir, exterminar, extinguir, fin, perecer. No seguían casados. La mujer repudiada no seguía casada a su primer marido, era libre. Su matrimonio se había destruido, se había acabado, había sido exterminado, se había extinguido, se había deshecho, había perecido. Por eso se podía ir a casar con otro. Miremos lo siguiente, mis hermanos. Moisés dijo, Deuteronomio 24:2, salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Ahora, lo que está mostrando aquí es el derecho a contraer nuevas nupcias. Este era precisamente el propósito del procedimiento de darle la carta de divorcio. Como estamos leyendo ahí en el versículo, podrá ir y casarse con otro hombre. Dice que puede ir y convertirse en la esposa de otro hombre. El permiso está implícito. Sea cual sea la naturaleza de su cosa indecente, porque aún no lo hemos abordado en este momento, vemos que está autorizada, se le permite si ella quiere. No es que tenga que ir a casarse, no. Si decide más adelante casarse con otro hombre, ella puede hacerlo. Ahora, evidencia adicional de que ella podía volverse a casar, la encontramos nosotros en Levítico capítulo 21, versículos 7 y 14, donde Moisés dijo, primero, versículo 7, estamos hablando aquí de el sumo sacerdote, de los sacerdotes. Usted puede leer el capítulo 21 de Levítico y el contexto está hablando de las instrucciones que Dios le está dando al sacerdote, no al judío común y corriente, sino al sacerdote. Y le dice, con mujer ramera e infame no se casarán.
ni no se casarán ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Ahora, ¿a quién estaba dirigida esta instrucción? Al sacerdote, no al judío común y corriente. La prohibición es para el sacerdote. Eso quiere decir entonces que un judío común y corriente sí podía casarse con una mujer repudiada de su marido. Versículo 14. No tomará viuda, no tomará viuda, ni repudiada. Recuerden, estamos hablando en el contexto de Levítico 21 acerca del sacerdote. Aquí no está hablando del judío en general. El judío en general sí podía casarse con mujer repudiada de su marido. La mujer repudiada podía casarse. Este versículo contiene una implicación necesaria de que ella podía casarse con cualquier hombre excepto con un sacerdote. De esta manera el versículo no tendría ningún significado en absoluto si eso no fuera lo que estuviera implícito. Ahora, vamos a mirar, hermanos, que el Señor Jesús enseñó lo mismo que Moisés en dos ocasiones. Una en el Sermón del Monte, cuando estaba iniciando su ministerio, y otra en Mateo capítulo 19, cuando ya estaba llegando al ocaso de sus 3 años y medio de predicación, una semana antes de su crucifixión. Vamos a leer y vamos a mirar el paralelo que hay entre Deuteronomio 24 y Mateo capítulo 5. Verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ahora, ¿cuál es el contexto remoto de Mateo capítulo 5? Es Deuteronomio 24. Porque aquellos le preguntaron, los fariseos, los escribas. Jesús dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ahora, ¿dónde está la carta de divorcio mencionada en Deuteronomio 24? Ahí lo tienen, versículo 1. Le escribirá carta de divorcio. Continuamos la lectura. Verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Recuerden, aquí en Mateo 5 el Señor está haciendo alusión a lo que Moisés había enseñado en Deuteronomio 24. A no ser por causa de fornicación. En otras palabras, el Señor está explicándole aquí a los judíos que la fornicación era la cosa indecente de la cual había hablado Moisés en Deuteronomio 24:1, cuando dijo, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. La cosa indecente de Deuteronomio 24:1, el Señor dijo que es la fornicación. Ahora, nosotros entendemos muy bien que el Señor está presentando aquí la cláusula de excepción. Ellos habían venido repudiando a sus mujeres por cualquier causa y el Señor les dice, no señor, no es por cualquier causa, es por causa de fornicación. Ahora, entendiendo entonces que el Señor dice es por causa de fornicación, voy a borrar la primera parte de esa frase de a no ser por causa de fornicación. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer por causa de fornicación, la cosa indecente de Deuteronomio 24:1, si ella se casa, no hace que adultere porque fue por causa de fornicación. Recuerden que la fornicación es la causa indecente de Deuteronomio 24. Ahora, ¿por qué no hace que ella adultere si se casa? Porque Deuteronomio 24 había dicho que salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. O sea, pues no adulteraba ella. Estaba autorizada
a volverse a casar con otro hombre. Y dice, y el que se casa con la repudiada no comete adulterio. ¿Por qué no comete adulterio? Porque a ella se le dio la autorización, el permiso de ir y casarse con otro hombre, que fue lo que Moisés dijo en Deuteronomio capítulo 24. Esta fue la primera vez que el Señor habló del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias en el Sermón del Monte. En Mateo 5, Jesús enseñó lo mismo que Moisés en Deuteronomio 24. La segunda vez que habló del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias fue en Mateo capítulo 19, una semana antes de su crucifixión. ¿Qué ocurrió? Vamos a leer. Vienen los fariseos y los escribas tentándole y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Vuelve y menciona la carta de divorcio que mandó Moisés. ¿Dónde la mandó Moisés? En Deuteronomio 24. O sea, pues, el tema de discusión aquí es lo que Moisés había enseñado en Deuteronomio 24. Le escribirá carta de divorcio. Ahora, sigue la lectura, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Recuerden que ellos le habían preguntado en el versículo 3 de Mateo 19, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? El Señor les está diciendo, no, no es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. La única causa es la fornicación. Ahora, entendiendo eso, vamos a borrar entonces. Vuelvo y repito. La fornicación era la cosa indecente de la que había hablado Moisés. El Señor está explicando aquí, cosa indecente no es cualquier cosa, que era lo que ellos habían concluido, que cosa indecente era cualquier cosa, que ella se volvió fea, que se engordó, que se llenó de canas, que ya no le gustaba cómo cocinaba, que se la pasaba en la calle, que era muy intrometida, chismosa, murmuradora. No. El Señor está diciendo que la cosa indecente de Moisés en Deuteronomio 24 era la fornicación. Ahora, entendiendo eso, entonces, el Señor les dice, cualquiera que repudia a su mujer por causa de fornicación y se casa con otra, no adultera. Le está diciendo al hombre. Mateo 5 aborda esa a la mujer. Ahorita le dice al hombre, mire, si usted repudia a su mujer por fornicación y usted se vuelve a casar, usted no adultera. Y la mujer a la que usted repudió, si ella se casa, no adultera. Que fue lo que Moisés enseñó en Deuteronomio 24:2. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Mateo 19, Mateo capítulo 5. Jesús enseñó lo mismo que Moisés en Deuteronomio 24. Cuando Jesús terminó ambos pasajes, Mateo 5, Mateo 19, la única base sobre la que uno podía repudiar a su cónyuge y volverse a casar era sobre la base de la relación sexual ilícita. Jesús enseñó a los judíos en Mateo 5 y en Mateo 19 exactamente lo mismo, lo que Moisés enseñó a las mismas personas. Ahora, Mateo 5, Mateo 19, que hablan de por causa de fornicación y salvo por causa de fornicación, ambos pasajes respectivamente. Voy a poner aquí el comentario del hermano Robert Hart Crider en su cartilla de Mateo. Escribió lo siguiente:
En dos ocasiones diferentes, Jesús parece estar explicando a los judíos el verdadero significado de la voluntad de Dios sobre el divorcio. La primera vez fue en el Sermón del Monte y la segunda vez fue en este contexto de Mateo 19. En ambas ocasiones dio la fornicación como la única causa por la cual el divorcio puede ser aprobado por Dios. Ahí radica el significado correcto de cosa indecente en Deuteronomio 24:1. Porque el hermano Robert está diciendo aquí con su nota es que la cosa indecente de Deuteronomio 24:1 era la fornicación, relaciones sexuales ilícitas. Ahora quiero que le presten atención a lo que voy a mostrarles en este diagrama. Y voy a tomar como base Mateo 5, no Mateo 19. Ambos están hablando de lo mismo. Y lo interesante es, hermanos, que lo que el Señor dice en Mateo 5, 31 y 32 se origina solamente 12 versículos después de que Jesús pronunció un ay sobre aquellos que harían y enseñarían diferente a la ley de Moisés. Noten lo que el Señor dijo 12 versículos antes, en el contexto. Estamos hablando en el contexto inmediato de Mateo 5. Versículo 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Para cumplir qué? La ley y los profetas. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es lo que estábamos leyendo nosotros aquí en estos dos versos del 17 al 19? Jesús, cuando dijo lo del versículo 31 y 32, no dio leyes contrarias a la ley de Moisés, ni demandó que la gente las cumpliera mientras la ley de Moisés estaba en vigencia. Cuando el Señor está ahí hablándole a ellos, la ley de Moisés estaba en vigencia. Cuando Jesús predicaba, la ley de Moisés estaba en vigencia. Y Jesús se dedicó a enseñar a la gente a obedecer la ley, aún en la última semana de su vida. Leamos Mateo 23. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los judíos estaban convencidos de que Jesús había venido para descartar la enseñanza de Moisés. Y él, el Señor, está negando eso mismo. Cuando Jesús dijo, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. El Señor pronunció un ay sobre el maestro que enseñara así a los judíos, a quebrantar los mandamientos de la ley de Moisés. Ahora, podríamos decir nosotros con lo que Jesús acaba de mencionar,
que Jesús entonces se dio media vuelta y les enseñó algo diferente a las enseñanzas de Moisés sobre el divorcio y las segundas nupcias? Porque así es como muchos lo interpretan. Yo os digo, muchos interpretan esas palabras como que si el Señor está hablando diferente a lo que Moisés instruyó. Hablar de esa forma es ignorar el contexto en el cual el Señor está hablando. Jesús, hermanos, no enseñó algo diferente a la enseñanza de Moisés sobre el divorcio y las segundas nupcias. Nunca lo hizo. Enseñó lo mismo que Moisés. El hermano Bob Waldron, en su capítulo en este libro, editado por el hermano Dennis Allen y Gary Fisher, el libro se titula ¿Es lícito? Un estudio comprensivo del divorcio. El hermano Bob Waldron, que muchos cristianos tienen algunos libros de él que el hermano Wayne imprimió, algunos de ellos los tradujo este servidor como Geografía Bíblica, que fue distribuido por este servidor. También libros sobre los profetas, traducidos por este servidor y distribuido por el hermano Juan Partain. El hermano Bob Waldron escribió, él señaló que cualquiera que repudia a su esposa por una causa que no sea el adulterio, convierte a su esposa en adúltera. Mateo 5:32. Jesús explicó lo que Deuteronomio 24 del 1 a 4 solo insinuaba. Jesús también mostró que el hombre que repudiaba a su mujer por una causa distinta al adulterio y se casaba con otra, él mismo cometía adulterio. Lejos de ser una desviación del matrimonio de Dios en el principio, Deuteronomio 24, 1 al 4 está en completa armonía con esa ley. Cuando Jesús trató el tema del matrimonio y el divorcio en Mateo 5 y en Mateo 19, simplemente corrigió la mala aplicación de Deuteronomio 24 por parte de los judíos y declaró lo que solo estaba implícito en ese pasaje. No hay conflicto entre Deuteronomio 24, 1 al 4 y la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio. Cuando Jesús habla en Mateo 5:32 y en Mateo 19:9, simplemente estaba ampliando y aclarando la ley en Deuteronomio 24 y cerrando la laguna inventada por los judíos a través de la dureza de sus corazones. Él señaló que cualquiera que repudia a su esposa por una causa que no sea el adulterio, convierte a su esposa en adúltera. Mateo 5:32. Jesús explicó lo que Deuteronomio 24, 1 al 4 solo insinuaba. Jesús también mostró que el hombre que repudiaba a su mujer por una causa distinta al adulterio y se casaba con otra, él mismo cometía adulterio. Jesús, hermanos, en Mateo 5, en Mateo 19, no está dando una nueva enseñanza o algo diferente, una enseñanza diferente a lo que Moisés dijo en Deuteronomio 24. Jesús enseñó lo mismo que Moisés enseñó en Deuteronomio 24. La segunda pregunta que hizo el hermano Ramón del Carmelo Carballo fue esta. Mateo 19:9. ¿Es o no es parte del Nuevo Testamento, del nuevo pacto? Yo creo que
la pregunta del hermano debería haber sido más bien si quién estaba dirigida las palabras o la enseñanza del Señor en Mateo capítulo 19, verso 9, o en Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32. Jesús dijo en Mateo 19, 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. ¿A quién se refirió el Señor cuando dijo, y yo os digo que cualquiera? ¿Está hablando de nosotros, hermanos? ¿Los gentiles? Lo que el Señor dice en Mateo 19, 9 está dirigido a nosotros en el siglo XXI. El término cualquiera siempre debe ser interpretado por su contexto. Siempre hemos dicho, un texto sin contexto es un pretexto. Miremos este ejemplo de los varios que voy a presentar a continuación. Éxodo 31. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque señales entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Cuando estudiamos con los adventistas del séptimo día que guardan el día de reposo, les decimos nosotros, oiga, pero préstenle atención al contexto, porque cuando dice ahí en el verso 15 que cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá, ahí no está hablando de nosotros, los gentiles. El contexto está hablando de alguien totalmente diferente. No está hablando de usted, no está hablando de mí. Mire, ¿quién es cualquiera en Éxodo 31? Verso 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de los hijos de Israel que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. O sea, pues el término cualquiera siempre debe ser interpretado a la luz del contexto. Otro ejemplo, Éxodo 12, verso 3 y verso 15. Hablad a toda la congregación de Israel. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Otra vez, cualquiera. Como el Señor en Mateo 19 dijo, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, cuando en Éxodo 12 Dios dijo que cualquiera que comiere pan leudado, ¿qué le pasaría? Sería cortado de Israel. No está hablando de nosotros, hermanos. Ese cualquiera tiene que ser interpretado a la luz de su contexto. ¿Quién es cualquiera ahí? Verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel. O sea, pues, cualquiera de la congregación de Israel que comiera leudado desde el primer día hasta el séptimo sería cortado de Israel. Cuando Jesús dijo cualquiera en Mateo 19, 9, habló solamente a aquellos a quienes estaba dirigida la enseñanza. Jesús era judío. Su audiencia en ese momento, tanto en Mateo 5 como en Mateo 19, era una audiencia judía, no era una audiencia gentil. El pasaje que discutieron estaba en la ley mosaica. No hay ningún cristiano en la narración. Aplicar estos pasajes por fuera del contexto judío es aplicarlos equivocadamente, hermanos. Mateo 5:31 también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer.
Mateo 19:9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer. ¿Quiénes conforman parte de cualquiera? En Mateo 5 y en Mateo 19. ¿Nosotros? No, los judíos, porque era a ellos a quienes estaba dirigiendo en ambos pasajes. Creo haber respondido las dos preguntas del hermano Ramón del Carmelo Caballo.